Cuando la oscuridad de los titulares cubre solo una parte de la realidad, quedan conflictos que arden en silencio, afectando a millones. Desde las devastadoras batallas en el Cáucaso hasta la violencia que desgarra al Triángulo Norte de Centroamérica, el mapa mundial se convierte en un mosaico de luchas que escapan a la mirada del mundo. Aquí desvelaremos esos rincones donde la guerra persiste, desdibujando las fronteras entre la vida y la supervivencia. Número 1. Guerra ruso-ucraniana. En el año 2024, la guerra entre Rusia y Ucrania sigue siendo uno de los conflictos más intensos y conocidos del planeta. Desde que comenzó en febrero de 2022, ha captado la atención de la comunidad internacional debido a su impacto en Europa y su influencia en las alianzas globales. Las ciudades ucranianas devastadas por los bombardeos rusos y la resistencia ucraniana son el centro de noticias diarias. El conflicto ha desplazado a millones de personas, con cifras alarmantes de refugiados en países vecinos como Polonia, que ha acogido a más del 60% de los desplazados. La guerra no solo es una lucha territorial, sino un pulso geopolítico entre el este y el oeste, con Occidente apoyando a Ucrania. Las sanciones económicas a Rusia y el apoyo militar de la OTAN a Ucrania han escalado la tensión. A pesar de los esfuerzos por alcanzar la paz, el conflicto sigue extendiéndose, con ambos bandos preparados para continuar la lucha en un terreno que parece no tener fin. En 2 años, la guerra ha cambiado la forma en la que el mundo percibe la estabilidad europea, resaltando la fragilidad de las fronteras y la resiliencia de los pueblos que luchan por su soberanía. Número 2. Conflicto palestino-israelí. Ha sido una constante durante décadas, pero en octubre de 2023, un evento lo llevó a un nuevo nivel de violencia. Un asalto sorpresa de Hamás sobre el sur de Israel desató una respuesta militar masiva. Este ataque, en el que participaron cerca de 3.000 militantes, cruzó la barrera de Gaza e impactó tanto a la comunidad israelí como a la internacional. Las fuerzas israelíes, conocidas como las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, respondieron con una campaña de bombardeos intensivos que duró 3 meses, afectando a 85 lugares de la Franja de Gaza. Este territorio, uno de los más densamente poblados del mundo, sufrió pérdidas humanas devastadoras. Se estima que para mayo de 2024, las víctimas mortales superaban las 40.000, en su mayoría civiles. La guerra entre Israel y Hamás ha resaltado las profundas divisiones históricas y la complejidad de alcanzar una paz duradera. Aunque el conflicto palestino-israelí es conocido a nivel mundial, su nueva escalada en 2024 lo ha vuelto aún más impredecible. Número 3. Índice de conflictos ACLED. Se ha convertido en una herramienta esencial para entender la violencia global. Clasifica cada país y territorio según la letalidad, el peligro para los civiles, la difusión geográfica y la fragmentación de grupos armados. En los últimos 5 años, este índice ha revelado un aumento del 22% en la violencia política, lo que significa que cada vez más regiones se ven afectadas por enfrentamientos armados. El informe de 2024 destaca que 1 de cada 6 seres humanos ha estado expuesto a algún tipo de conflicto armado. Una estadística alarmante que subraya la persistencia de la violencia en el mundo. ACLED proporciona un mapeo detallado de los lugares donde los conflictos no son tan mediáticos como Ucrania o Palestina, pero que sufren igualmente las consecuencias de la guerra. Su enfoque en la clasificación por gravedad e impacto permite dar visibilidad a situaciones que de otro modo pasarían desapercibidas. Gracias a este índice, el mundo conoce un poco más sobre los dramas humanos que no siempre llegan a los titulares, pero que reflejan la lucha constante de comunidades por la supervivencia. Número 4. Guerras en Oriente Medio y Norte de África son, sin lugar a dudas, regiones plagadas de conflictos armados. En total, más de 45 guerras activas se desarrollan en países como Siria, Irak, Yemen, Palestina y Libia. Aunque algunos de estos conflictos no son internacionales, la devastación es igual de profunda. Siria sigue siendo un foco de atención, mientras que Yemen enfrenta una guerra civil
que ha desatado una de las peores crisis humanitarias del mundo. Israel y Palestina continúan en un ciclo de violencia que parece no tener fin. En Libia, las facciones armadas siguen luchando por el control del territorio tras la caída del régimen de Gaddafi, mientras que Egipto enfrenta insurgencias en la península del Sinaí. Estos conflictos afectan la vida de millones de personas, obligando a muchas de ellas a huir de sus hogares. La región se ha convertido en un campo de batalla, donde la lucha por la supervivencia y la búsqueda de poder se entrelazan, creando una mezcla de desesperación y resistencia que marca el día a día de sus habitantes. En este escenario, la paz parece un sueño lejano, mientras la violencia sigue siendo la constante. Número 5. Conflictos en África. El continente africano es un mosaico de culturas, pero también de conflictos armados que pasan desapercibidos a nivel internacional. Más de 35 guerras internas afectan a países como la República Democrática del Congo, Sudán, Etiopía y Nigeria. Cada uno de estos conflictos tiene su propia historia de lucha y sufrimiento, desde las tensiones étnicas hasta la lucha por el control de recursos naturales. En Burkina Faso y Malí, la presencia de grupos insurgentes islamistas ha intensificado la violencia, obligando a millones de personas a abandonar sus hogares. Sudán, tras la separación de Sudán del Sur, ha enfrentado una guerra civil que sigue dejando cicatrices profundas. La República Centroafricana se ha visto atrapada en una serie de enfrentamientos entre milicias armadas y el gobierno. En Nigeria, el grupo insurgente Boko Haram ha sido una amenaza constante, sembrando el terror en el noreste del país. La magnitud de estos conflictos es difícil de comprender, pero para quienes viven en medio de ellos, la violencia es parte de su realidad cotidiana. La inestabilidad en estas regiones complica cualquier esfuerzo por lograr un desarrollo sostenible. Número 6. Guerras en Asia. El continente asiático también es escenario de una serie de conflictos armados internos que afectan a millones de personas. En total, 19 enfrentamientos no internacionales están en curso en países como Afganistán, India, Myanmar, Pakistán y Filipinas. Afganistán sigue siendo un territorio marcado por la guerra, donde los talibanes mantienen un férreo control mientras grupos insurgentes continúan con atentados. En India, las tensiones en la región de Cachemira mantienen a las fuerzas de seguridad en alerta constante. Pakistán enfrenta conflictos en su frontera con Afganistán, donde el extremismo y las luchas por el control territorial han cobrado la vida de muchos civiles. En Myanmar, la guerra civil se ha intensificado tras el golpe de Estado de 2021, y en Filipinas, las disputas con grupos armados en Mindanao siguen desafiando la estabilidad del país. Estos conflictos en Asia son tan diversos como sus causas, desde disputas por la autonomía de regiones hasta luchas ideológicas y religiosas. La complejidad de la situación hace que muchas de estas guerras no reciban la atención que merecen, a pesar del alto costo humano que implican. Número 7. Guerra civil en Myanmar. También conocida como la Revolución de Primavera Birmana, ha sido una de las más intensas de los últimos años. Todo comenzó el 1 de febrero de 2021, cuando el ejército birmano, conocido como Tatmadaw, derrocó al gobierno democráticamente elegido. El golpe de Estado fue recibido con indignación por la población, que salió a las calles para protestar pacíficamente. Sin embargo, la represión violenta del régimen militar empujó a muchos a tomar las armas. El 5 de mayo del mismo año, el Gobierno de Unidad Nacional, formado por opositores a la Junta, anunció la creación de la Fuerza de Defensa del Pueblo, PDF. Esta guerra, que involucra a decenas de grupos armados, ha sumido a Myanmar en un caos sin precedentes. La Operación 1027, una ofensiva rebelde lanzada en octubre de 2023, se convirtió en uno de los episodios más sangrientos de este conflicto, con la toma de 36 ciudades estratégicas. La guerra ha desplazado a cientos de miles de personas y destruido innumerables hogares. La situación en Myanmar
es un claro recordatorio de cómo la lucha por la democracia puede transformarse en una batalla devastadora. Número 8. Guerra civil en Siria. Desde el 15 de marzo de 2011, Siria ha estado sumida en una guerra civil que ha dejado una marca indeleble en la región. Lo que comenzó como manifestaciones pacíficas contra el gobierno de Bashar al-Assad, inspiradas por la primavera árabe, se transformó rápidamente en un conflicto armado de múltiples frentes. Las fuerzas del gobierno, respaldadas por Rusia e Irán, se enfrentaron a grupos rebeldes que contaban con el apoyo de Estados Unidos y sus aliados. Pero la guerra siria no solo es una disputa entre gobierno y rebeldes, se superpone con la lucha de la coalición internacional contra el Estado Islámico y las tensiones entre los kurdos sirios y las fuerzas turcas. La devastación en el país ha sido inmensa. Más de 600.000 personas han perdido la vida y millones han sido desplazadas tanto dentro como fuera de Siria. A más de una década desde el inicio del conflicto, Siria sigue siendo el segundo país más conflictivo del mundo, según el índice de ACLED. Las cicatrices de esta guerra son visibles en las ciudades destruidas y en las historias de quienes han sobrevivido a una de las guerras más complejas y devastadoras de nuestro tiempo. Número 9. Guerra en Yemen. Es el escenario de una de las guerras civiles más devastadoras del siglo XXI, un conflicto que comenzó en el año 2014 y que ha desatado una de las peores crisis humanitarias de la historia moderna. Todo comenzó cuando el movimiento Houthi, conocido como Ansar Allah, se levantó contra el gobierno del presidente Abdrabbuh Mansur Hadi, tomando la capital, Saná, en septiembre de 2014. En 2015, los hutíes avanzaron hacia el sur, obligando a Hadi a huir a Arabia Saudita, lo que desencadenó la intervención militar de una coalición liderada por Arabia Saudita con el objetivo de restaurar el gobierno legítimo. Desde entonces, el conflicto ha sido una lucha a múltiples frentes, con los hutíes recibiendo apoyo de Irán y la coalición árabe respaldada por Estados Unidos y otras potencias occidentales. A esto se suman la presencia de grupos extremistas como Al-Qaeda en la península arábiga, AQAP y el Estado Islámico, que han aprovechado el caos para expandir su influencia en la región. Yemen se ha convertido en un campo de batalla donde los intereses regionales y globales se entrelazan, agravando una situación ya de por sí complicada. La guerra ha tenido un impacto devastador en la población yemení. Más de 30 millones de personas viven en condiciones críticas, enfrentando la hambruna, la falta de acceso a agua potable y la carencia de servicios médicos básicos. Se estima que más de 400.000 yemeníes han perdido la vida, ya sea como resultado directo de los combates o debido a la falta de alimentos y medicinas. La coalición liderada por Arabia Saudita ha llevado a cabo más de 460 ataques aéreos desde el comienzo de la intervención, muchos de los cuales han golpeado áreas civiles, incluyendo escuelas y hospitales. El conflicto también ha desestabilizado las rutas de comercio en el Mar Rojo, una región estratégica por la que pasa alrededor del 12% del tráfico mundial de petróleo. Los hutíes han llevado a cabo ataques contra buques de carga, lo que ha provocado respuestas de la coalición y ha intensificado la militarización de la zona. Esta guerra económica ha añadido una capa adicional de tensión al conflicto, afectando no solo a Yemen, sino a la seguridad energética global. A pesar de los esfuerzos internacionales para negociar la paz, incluidos los intentos de la ONU de establecer un alto el fuego, el conflicto sigue siendo incontrolable. En 2022, se logró una tregua temporal que dio un respiro a la población yemení, pero la violencia se reanudó poco después, con combates que se han intensificado nuevamente en 2024. Los civiles siguen atrapados en medio de la violencia, sin poder huir y sin acceso a la ayuda que necesitan desesperadamente. La situación en Yemen es un recordatorio de cómo un conflicto que comienza como una lucha interna puede convertirse en un desastre humanitario de proporciones globales. A medida que la guerra avanza, la esperanza de una solución pacífica parece cada vez más lejana.
Las historias de las familias que han perdido a sus seres queridos, de los niños que sufren malnutrición y de las comunidades que han sido destruidas por los bombardeos son un testimonio de la tragedia que vive este país. Mientras tanto, el mundo observa, consciente de la magnitud de la crisis, pero incapaz de encontrar una solución que ponga fin al sufrimiento de millones de yemeníes. Número 10. Conflicto en Sudán. Estalló en abril de 2023, ha sumido al país en una nueva era de violencia y destrucción, enfrentando a las Fuerzas Armadas de Sudán, SAF, contra las Fuerzas de Apoyo Rápido, RSF, un grupo paramilitar que anteriormente operaba bajo el control del gobierno. Las tensiones entre ambos bandos, que habían sido latentes durante años, estallaron en un enfrentamiento abierto, cuando las RSF lanzaron una serie de ataques contra sitios gubernamentales clave, incluido el aeropuerto principal de Jartum, la capital de Sudán. Desde entonces, la lucha por el poder ha transformado a Jartum y otras ciudades importantes en campos de batalla. La guerra ha tenido un impacto devastador en la población civil. En poco más de un año de conflicto, más de 22 millones de personas han sido desplazadas internamente, mientras que otros 22 millones han huido a países vecinos como Chad, Sudán del Sur, Egipto y Etiopía. Esto representa el 20% de la población total de Sudán, lo que ha generado una crisis humanitaria de enormes proporciones. Los desplazados viven en condiciones precarias, sin acceso a alimentos, agua ni atención médica adecuada, lo que ha exacerbado la situación. El conflicto en Sudán no solo involucra a las fuerzas gubernamentales y a las RSF, sino que también ha atraído la participación de varios grupos rebeldes y milicias étnicas. Esto ha complicado aún más la situación, haciendo que la guerra se extienda a diversas regiones del país y aumentando el número de víctimas. Se estima que, desde el inicio de los combates, al menos 15.000 personas han perdido la vida, aunque algunas estimaciones sitúan la cifra real en varias veces más. A medida que la violencia se intensifica, la situación humanitaria se ha deteriorado rápidamente. Las atrocidades cometidas contra la población civil, incluidas ejecuciones masivas y la destrucción de aldeas, han generado un ambiente de terror en muchas comunidades. Además, la falta de acceso a servicios básicos ha provocado un aumento en la malnutrición y la propagación de enfermedades. Casi 25 millones de sudaneses, más de la mitad de la población, se encuentran en una situación de necesidad extrema de ayuda humanitaria. A pesar de los esfuerzos de mediación internacional, incluidos los intentos de la Unión Africana y las Naciones Unidas para facilitar un alto el fuego, la guerra en Sudán sigue avanzando sin un final claro a la vista. La falta de consenso entre las partes y la desconfianza mutua han hecho que cualquier intento de diálogo se rompa rápidamente. La comunidad internacional ha expresado su preocupación por la posibilidad de que la guerra se extienda a Sudán del Sur, que ya de por sí enfrenta su propia crisis de inestabilidad desde que obtuvo su independencia en 2011. Para quienes viven en medio de la guerra, cada día es una lucha por sobrevivir. Las historias de quienes han perdido sus hogares, de los niños que han sido separados de sus familias y de las comunidades que han sido devastadas por la violencia son un recordatorio de la difícil realidad que enfrenta Sudán. Aunque la guerra solo lleva poco más de un año, las cicatrices que ha dejado en el país y en su gente perdurarán por mucho tiempo, recordándonos la fragilidad de la paz en una región que ha conocido demasiados años de conflicto. Número 11. Conflicto de México contra el narcotráfico. En México es uno de los conflictos más violentos y prolongados de América Latina. Este enfrentamiento, que comenzó oficialmente en el año 2006, ha dejado una estela de muerte y desapariciones que sigue afectando a millones de mexicanos. La guerra enfrenta a las fuerzas del gobierno contra los cárteles de la droga, que luchan por el control de las rutas de tráfico hacia Estados Unidos, el principal mercado de drogas ilícitas. Los cárteles han convertido a ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez y Culiacán en campos de batalla, donde los tiroteos, las emboscadas y los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad son parte de la vida cotidiana.
La magnitud de la violencia en esta guerra ha sido brutal. Desde que el gobierno de Felipe Calderón lanzó su ofensiva contra los cárteles, más de 400.000 personas han perdido la vida y más de 100.000 se encuentran desaparecidas. Las desapariciones forzadas son uno de los aspectos más aterradores de este conflicto, ya que muchas de las víctimas nunca son encontradas y sus familias quedan atrapadas en un limbo de dolor e incertidumbre. Las organizaciones criminales utilizan la violencia extrema como una forma de controlar territorios y enviar mensajes a sus rivales y a las autoridades. En esta guerra, los cárteles de la droga no solo se enfrentan al gobierno mexicano, sino que también pelean entre ellos por el dominio de los territorios. Organizaciones como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación y los Zetas han protagonizado sangrientos enfrentamientos por el control de las rutas del narcotráfico, lo que ha convertido a México en uno de los países más peligrosos del mundo. Los civiles se encuentran atrapados en medio de esta violencia, siendo víctimas de secuestros, extorsiones y asesinatos, incluso por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. La corrupción es otro factor que complica la lucha contra el narcotráfico en México. Los cárteles han logrado infiltrar a las fuerzas de seguridad e incluso a autoridades locales y federales, lo que ha debilitado los esfuerzos del gobierno por mantener el control. Los ciudadanos, que a menudo desconfían de la policía y de las autoridades, se encuentran desprotegidos y en busca de alternativas para garantizar su seguridad. En algunas regiones esto ha dado lugar a la creación de grupos de autodefensa compuestos por ciudadanos armados que intentan proteger a sus comunidades de la violencia de los cárteles. A pesar de los múltiples operativos militares y las estrategias de seguridad implementadas a lo largo de los años, la guerra contra el narcotráfico no ha dado señales de llegar a su fin. En 2024, la violencia sigue siendo una constante en gran parte del país, con más de 70 cárteles activos que luchan por el control de las lucrativas economías ilícitas. El tráfico de drogas, la extorsión y el tráfico de personas siguen siendo actividades rentables para estos grupos, que continúan operando con impunidad en muchas áreas de México. Para las comunidades afectadas por la violencia, cada día es una batalla por sobrevivir. Las historias de las madres que buscan a sus hijos desaparecidos, de los jóvenes que se ven obligados a unirse a las filas de los cárteles y de las familias que huyen de sus hogares en busca de un lugar seguro, son un testimonio de la devastación causada por esta guerra. Mientras el mundo observa, la violencia sigue cobrando vidas y la paz sigue siendo un sueño lejano para millones de mexicanos que solo desean vivir sin miedo. Número 12. Guerra entre pandillas en Haití. El país más pobre de América ha sido escenario de violencia y crisis durante décadas, pero la guerra entre pandillas que estalló el 24 de mayo de 2020 ha llevado la situación a un nivel de brutalidad sin precedentes. Esta guerra comenzó cuando una coalición de pandillas que buscaba aumentar su control sobre Puerto Príncipe y otras ciudades lanzó una serie de ataques coordinados contra la población civil y las fuerzas de seguridad. La Policía Nacional haitiana, mal equipada y desmoralizada, ha luchado por contener la violencia y en muchos casos ha perdido el control de zonas enteras de la capital. La guerra entre pandillas ha desatado una ola de desplazamientos internos que ha dejado a más de 360.000 personas sin hogar. Las familias han huido de sus comunidades, dejando atrás todo lo que tienen para escapar de la violencia. En los barrios dominados por las pandillas, la vida diaria es una pesadilla. Los secuestros, las extorsiones y los enfrentamientos armados son moneda corriente, y la población vive bajo el constante miedo de ser víctima de la violencia. Las escuelas y los negocios han cerrado en muchas áreas, y la economía, que ya era frágil, ha colapsado aún más. Ante la ineficacia del gobierno para proteger a la población, surgió un movimiento de vigilantes conocido como Vocale, compuesto por ciudadanos que decidieron tomar la justicia en sus propias manos. En los primeros 3 meses de su operación, los vigilantes de Vocale eliminaron a 264 presuntos miembros de pandillas, en algunos casos recurriendo a métodos violentos para mantener el orden.
Si bien muchos ciudadanos ven a Bokale como una forma de protegerse de las pandillas, la realidad es que este tipo de acciones también ha contribuido a aumentar la espiral de violencia en el país. La situación en Haití se ha deteriorado aún más tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, un evento que dejó al país en una profunda crisis política. Sin un liderazgo claro, la violencia de las pandillas se ha intensificado y las instituciones del Estado han sido incapaces de llenar el vacío de poder. Los intentos de mediación internacional y las intervenciones de organismos como la ONU han tenido poco impacto, ya que la realidad sobre el terreno es compleja y la desconfianza hacia cualquier forma de autoridad es generalizada. La guerra entre pandillas en Haití ha dejado un saldo de más de 2.500 muertos y heridos, y la situación humanitaria es crítica. Los hospitales carecen de suministros y de personal para atender a los heridos, mientras que las organizaciones humanitarias enfrentan dificultades para acceder a las áreas controladas por las pandillas. La vida de los haitianos se ha convertido en una lucha constante por sobrevivir, atrapados entre la violencia de las pandillas y la incapacidad del gobierno para garantizar la seguridad. A pesar de la difícil situación, los haitianos muestran una resiliencia impresionante. Las historias de quienes intentan reconstruir sus vidas a pesar de la violencia, de los jóvenes que sueñan con un futuro mejor y de las comunidades que se organizan para protegerse, son un recordatorio de la fortaleza de un pueblo que ha enfrentado adversidades inimaginables. Sin embargo, hasta que no se encuentren soluciones de fondo, la guerra entre pandillas seguirá siendo una realidad devastadora para millones de haitianos. Número 13. Crisis en la República Democrática del Congo. Es el epicentro de uno de los conflictos más prolongados de África. Desde 1996, la violencia ha devastado la región oriental, con grupos como el M23 y las Fuerzas Democráticas Aliadas, ADF, enfrentándose al Ejército Nacional. La guerra se intensificó en 2024 tras unas elecciones que muchos consideraron fraudulentas, lo que avivó los enfrentamientos en Kivu del norte y del sur. La población civil sufre desplazamientos masivos y la falta de alimentos y atención médica. El país ha visto cómo sus ricos recursos minerales, como el coltán y el cobalto, se convierten en una maldición, ya que financian a los grupos armados que buscan el control de las minas. Desde el inicio del conflicto, más de 6 millones de personas han perdido la vida, y en marzo de 2024, 72 millones de congoleños estaban desplazados. Las condiciones en los campamentos son precarias, con escasez de agua y servicios básicos. A pesar de la presencia de la misión de paz de la ONU, MONUSCO, la estabilidad sigue siendo inalcanzable. Las comunidades intentan reconstruir sus vidas, pero la violencia persiste. Los esfuerzos de ayuda humanitaria se enfrentan a desafíos debido a la inseguridad en la región, mientras la lucha por el control de los recursos sigue siendo el motor de la guerra. La resiliencia de las personas en la RDC es notable, pero la paz sigue siendo un sueño lejano en un país que ha conocido demasiados años de conflicto. Número 14. Guerra de Malí. Comenzó en enero de 2012, cuando grupos tuareg se alzaron en el norte buscando independencia. Rápidamente, la rebelión fue aprovechada por grupos islamistas, convirtiéndose en un conflicto más complejo. La intervención francesa en 2013 frenó a los extremistas, pero la estabilidad no duró. Los islamistas se replegaron a áreas rurales, lanzando ataques esporádicos y manteniendo al país en un estado de inseguridad. En 2023, la Junta Militar Maliense expulsó a la misión de paz de la ONU, la MINUSMA, dejando un vacío de seguridad que los extremistas aprovecharon para intensificar la violencia. Las milicias afiliadas a Al-Qaeda y al Estado Islámico retomaron el control de varias localidades, desatando una nueva ola de desplazamientos y terror. Más de 2 millones de personas se han visto forzadas a abandonar sus hogares. La guerra ha devastado la vida de los civiles, afectando la agricultura y la ganadería, pilares de la economía de Malí. Las escuelas han cerrado y la falta de seguridad ha afectado gravemente la educación de los niños.
La situación se ha convertido en un reto para la estabilidad de toda la región del Sahel, donde los intentos de pacificación han sido insuficientes. A pesar de todo, la esperanza de una paz duradera sigue viva entre quienes han conocido la guerra durante más de una década. La resiliencia de los malíes y su deseo de un futuro mejor se mantienen a pesar de las adversidades. Número 15. Conflicto en Burkina Faso. Un país de África Occidental ha sido escenario de un conflicto civil desde agosto de 2015. Este enfrentamiento involucra al gobierno y a grupos islamistas afiliados a Al-Qaeda y al Estado Islámico. La violencia ha desplazado a más de 2 millones de personas, muchas de las cuales han sido obligadas a abandonar sus aldeas y buscar refugio en campamentos improvisados. El conflicto ha afectado especialmente a las regiones del norte y del este del país, donde los ataques a civiles y la destrucción de infraestructuras básicas son comunes. La situación se ha agravado en los últimos años, ya que los insurgentes han ampliado su control sobre áreas rurales, dejando a muchas comunidades aisladas y sin acceso a servicios esenciales. Las fuerzas de seguridad de Burkina Faso, a menudo superadas en número y armamento, luchan por mantener el control de las principales ciudades. La retirada de las fuerzas de paz de la ONU de la región del Sahel en 2023 ha complicado aún más la situación, dejando un vacío de seguridad que ha sido aprovechado por los grupos armados. La guerra ha tenido un impacto devastador en la economía del país, especialmente en la agricultura, que es la principal fuente de ingresos de muchas familias. La inseguridad ha obligado a los agricultores a abandonar sus campos, lo que ha provocado una crisis alimentaria en varias regiones. A pesar de la difícil situación, la resiliencia de las comunidades de Burkina Faso es evidente. Muchos han formado grupos de autodefensa para protegerse, mientras que otros trabajan para mantener la esperanza de un futuro más pacífico. Número 16. Conflicto en Camerún. Conocido como la crisis anglófona, comenzó el 9 de septiembre de 2017. Este enfrentamiento enfrenta a la minoría anglófona del noroeste y suroeste del país contra el gobierno central, de mayoría francófona. La crisis tiene sus raíces en la marginación histórica que los anglófonos han sentido por parte de las autoridades, lo que llevó a algunos grupos a exigir la independencia de un territorio llamado Amazonia. Las tensiones se convirtieron en un conflicto armado cuando los separatistas tomaron las armas y comenzaron a luchar por la independencia. Esto provocó una respuesta militar por parte del gobierno, lo que desató una guerra que ha causado la muerte de al menos 6.000 personas y ha desplazado a más de 700.000. Los combates se han caracterizado por ataques a escuelas, secuestros y enfrentamientos en pueblos y ciudades. La guerra ha tenido un impacto devastador en la educación y en la vida cotidiana de las comunidades anglófonas, donde muchas escuelas han sido cerradas por la violencia. Las familias se han visto obligadas a huir a zonas más seguras, pero enfrentan dificultades para acceder a alimentos y servicios básicos. A pesar de los intentos de mediación por parte de la comunidad internacional, la desconfianza entre ambos bandos ha dificultado cualquier acuerdo de paz duradero. A pesar de la adversidad, la gente en las regiones afectadas sigue mostrando resiliencia y esperanza de que algún día la paz llegue a Camerún. Las voces de aquellos que piden un diálogo y una solución pacífica resuenan en medio de la violencia, soñando con un futuro sin conflicto. Número 17. Crisis en Venezuela. Se ha extendido durante años, pero en 2024 sigue siendo uno de los conflictos más complejos de América Latina. Lo que comenzó con la presidencia de Hugo Chávez y continuó con su sucesor, Nicolás Maduro, ha derivado en una crisis humanitaria y política de gran magnitud. La hiperinflación ha hecho que los precios de los alimentos y medicamentos sean inaccesibles para la mayoría, mientras que la falta de servicios básicos, como agua y electricidad, es una realidad cotidiana para millones de venezolanos. La situación ha obligado a más de 7 millones de personas a abandonar el país desde 2015, buscando refugio en naciones vecinas como Colombia, Perú y Brasil. Estos refugiados enfrentan enormes desafíos,
desde la integración en sus nuevos países de residencia hasta el acceso a servicios básicos. Colombia ha acogido a un gran número de venezolanos, convirtiéndose en uno de los principales destinos para quienes buscan una vida mejor lejos de la crisis. Dentro de Venezuela, las tensiones políticas siguen siendo altas. La oposición y el gobierno de Maduro han mantenido un pulso constante por el poder, mientras que la represión de manifestaciones y la persecución de líderes opositores han sido una constante. La población se enfrenta a una lucha diaria por conseguir alimentos y medicamentos en un país donde la economía informal se ha convertido en la principal forma de subsistencia. A pesar de la difícil situación, la resiliencia del pueblo venezolano se refleja en su capacidad para adaptarse a las adversidades. Organizaciones locales e internacionales trabajan para brindar ayuda humanitaria, pero la necesidad supera los recursos disponibles. La esperanza de un cambio sigue viva entre quienes sueñan con un futuro en el que Venezuela pueda recuperarse de esta profunda crisis. Número 18. Conflictos en el Triángulo Norte de Centroamérica. Compuesto por El Salvador, Guatemala y Honduras, ha enfrentado una crisis de violencia durante décadas. En 2024, la situación sigue siendo crítica, con altos niveles de violencia de pandillas, pobreza extrema y migración masiva. Las pandillas, conocidas como maras, como la MS-13 y Barrio 18, son responsables de una gran parte de los homicidios en la región, extorsionando a comunidades y controlando territorios enteros. En Guatemala y Honduras, la situación de inseguridad ha llevado a muchas personas a huir, buscando asilo en Estados Unidos y otros países. La migración se ha convertido en una vía de escape para quienes ya no pueden soportar la violencia y la falta de oportunidades en sus comunidades. Las caravanas de migrantes que atraviesan México en busca de un futuro mejor son un reflejo de la desesperación de miles de personas. El Salvador, bajo la presidencia de Nayib Bukele, ha tomado un enfoque de mano dura contra las pandillas. Las medidas de seguridad, aunque han reducido los índices de homicidios, han sido criticadas por organizaciones de derechos humanos debido a la represión y la militarización de la seguridad pública. La situación en la región es compleja, y la pobreza extrema sigue siendo un factor que impulsa la violencia y la migración. A pesar de la adversidad, la esperanza de un futuro más seguro sigue presente en quienes luchan por mejorar sus comunidades. Organizaciones locales trabajan para ofrecer alternativas a los jóvenes y combatir la pobreza. Sin embargo, la necesidad de soluciones estructurales que permitan una paz duradera en la región sigue siendo un reto importante para los gobiernos de estos países. Número 19. Conflicto de Nagorno-Karabaj. Ha sido una de las disputas más prolongadas en el Cáucaso, enfrentando a Azerbaiyán y Armenia desde 1988. Este conflicto se intensificó nuevamente en septiembre de 2023, cuando Azerbaiyán lanzó una ofensiva a gran escala para tomar el control de la región, que oficialmente se encontraba dentro de su territorio, pero habitada principalmente por armenios étnicos. En cuestión de semanas, la ofensiva provocó la huida de más de 100.000 personas hacia Armenia. La región de Nagorno-Karabaj ha sido un punto de tensión desde que, durante la época soviética, se estableció como una región autónoma dentro de la República Socialista Soviética de Azerbaiyán, a pesar de la mayoría armenia. Con el colapso de la Unión Soviética, las tensiones étnicas se transformaron en una guerra abierta, que dejó miles de muertos y una herida histórica entre ambos países. A partir del 1 de enero de 2024, Azerbaiyán logró disolver el enclave étnico de Nagorno-Karabaj, integrando la región a su territorio. Armenia, enfrentada a una crisis humanitaria y amenazada por su vecina Turquía, se vio obligada a observar desde la distancia cómo su influencia en la región se desvanecía. La comunidad internacional, aunque ha expresado su preocupación por la situación, ha tenido un papel limitado en la resolución del conflicto, especialmente debido a las prioridades globales centradas en otras regiones. La disolución del enclave ha cambiado la dinámica del conflicto
pero la historia de enfrentamientos y desconfianza entre Azerbaiyán y Armenia sigue siendo un desafío para la paz. Las familias desplazadas buscan reconstruir sus vidas, mientras la región espera que algún día se pueda encontrar una solución duradera a este enfrentamiento histórico.